Muy bien, esto fue When the Red Robin Comes Bobbing Along. Es un tema que tiene más o menos 100 años, que originariamente cantó Al Jolson, y bueno, que escuché por primera vez siendo casi un niño en 1950, en la película sobre la vida de Al Jolson que se llamó El hombre inolvidable. Así que bueno, podemos iniciar la clase de hoy. Muchísimas gracias, profesor. Ya estamos grabando la clase. Recordamos a los alumnos, la fecha máxima de entrega del trabajo final es para el miércoles 30 de noviembre. Ahí está el correo, también hemos compartido el correo del profesor para que cualquier consulta sobre el mismo, por favor, comuníquense con total disposición con el profesor. Vamos a dar inicio con el video corto del CLAD, con una música más desabrida, pero vamos a ponerle algún día el fondo musical del profesor, pero por ahora es la que tenemos. Adelante, Nay. Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo CLAD. Es un organismo público e internacional de carácter intergubernamental. Su creación en 1972 fue respaldada por la Asamblea General de las Naciones Unidas con la idea de establecer una entidad regional que tuviera como eje de su actividad la modernización de las administraciones públicas, un factor estratégico en el proceso de desarrollo económico y social. Actualmente, el ministro de Administración Pública de la República Dominicana, Darío Castillo Lugo, es el presidente del Consejo Directivo del CLAD. El Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo, CLAD, es un organismo internacional cuyo objetivo esencial es mejorar el servicio. Se cortó un poquito. Ha sido más corto que lo de costumbre. Muy buenos días a todos. Entonces, vamos a dar inicio a lo que es la penúltima clase del curso, recordando lo que acaba de recordar también el profesor, que la próxima clase y última no será este jueves, sino ya el próximo lunes 14 de noviembre. Adelante, profesor.
caso valdría la pena mandar un aviso a todos porque no están todos presentes y probablemente Sí. alguno se vaya a conectar el jueves si no está participando en la clase. Tengo problemas con mi cámara. A ver, ahora está mejor. Listo. Vamos a ver si puedo compartir la pantalla para la clase de hoy, comentándoles que presentación con diapositiva. Que lo que vamos a hacer hoy es hablar sobre la reforma del Estado, que corresponde al último de los módulos del curso, y la clase que viene vamos a completar la presentación de este cuarto módulo. Es decir, vamos a hablar sobre la transformación del Estado. Y en ese sentido, quiero hacer dos cosas, básicamente. Por un lado, hacer una recorrida por los distintos paradigmas que han jalonado, llamémoslo así, el desarrollo de la disciplina de la administración pública en relación con las fórmulas o modelos que han intentado a lo largo del tiempo y prácticamente a lo largo de un siglo, dar sustento a las estrategias que los países han adoptado en materia de cambio institucional, de reformas del Estado, para plantearlo en términos generales, ¿no? Y por lo tanto vamos a ver una serie de paradigmas que, si bien sucesivamente han producido rupturas en lo que se refiere a modelos que podrían utilizarse para llevar adelante cambios, también ha habido una serie de continuidades y va a ir marcando esas continuidades y esas rupturas. Tal vez este gráfico que voy a mostrarles daría una pauta de cuál es la relación entre los distintos paradigmas que se han ido sucediendo, por un lado, y por otro, los esfuerzos de ir acercándose a esos modelos. Un proceso de acercamiento que nunca es total, porque efectivamente los esfuerzos de cambio, de transformación de la administración pública nunca llegan a alcanzar los objetivos que tienen los modelos institucionales que inspiran justamente esos procesos de cambio. Si nosotros imaginamos un gráfico que estaría, digamos, conformado por dos dimensiones. Por un lado, una escala de cambio, donde el cambio es cada vez mayor o es distinto o se va modificando, y tenemos el eje vertical para señalar justamente este progreso en la exigencia de cambio. Y por otro lado, tenemos una línea de tiempo en el eje horizontal. Podemos suponer que en determinado momento surge un determinado paradigma que implica o que tiene, digamos, persigue acercarse a un cierto escenario, lo vamos a llamar escenario número 1, y por otro lado, una serie de esfuerzos que parten de algún punto, ¿no es cierto?, y van intentando progresar y acercarse tal vez a través de una línea asintótica respecto de ese escenario número 1, llegamos a un punto A, pero resulta que en ese punto, ¿no? Por supuesto esto es una especie de representación gráfica de un proceso que tiene lugar en la realidad, llegado a un determinado punto surge otro paradigma, ¿no? Y plantea otro escenario diferente, y de nuevo los esfuerzos siguen dirigiéndose a ese otro escenario número 2, vamos a llamarlo, ¿no? Y llegado al punto B en el tiempo, tenemos un tercer escenario. Y muy probablemente vamos a notar que los escenarios y los paradigmas se van sucediendo cada vez más rápidamente, es decir, los tiempos son cada vez más breves, ¿no? Y los esfuerzos siguen siendo continuos. Y vamos a observar entonces, digamos, luego de analizar un determinado periodo de tiempo, que se ha producido
una serie de logros en materia de innovación, pero al mismo tiempo, cuando comparamos los esfuerzos de cambio que se han llevado a cabo con los escenarios, tenemos una brecha de innovación más o menos importante. Por supuesto, esta línea es totalmente imaginaria, los progresos pueden ser mucho menores, o puede haber retrocesos también en esta línea, no es siempre creciente la tendencia, pero por lo menos esto da una idea de cuál es la relación entre distintos tipos de paradigmas y esfuerzos que en la práctica se llevan a cabo para llevar adelante procesos de cambio institucional, procesos de reforma, procesos de modernización del Estado o, digamos, distintas denominaciones con que hemos denominado a estos procesos. Para iniciar una historia, y yo lo voy a hacer muy rápidamente porque no voy a dar un curso de teoría de la organización o teoría de la administración o teoría del cambio en la administración pública, pero simplemente quiero hacer referencia a algunas de las principales corrientes que uno puede advertir en el desarrollo de la disciplina, podemos llamar así, de este campo de estudios en materia de administración pública. Y nos tendríamos que remontar, en primer lugar, a fines del siglo XIX, con el surgimiento de la llamada administración científica, que con el tiempo pasó a llamarse administración clásica, con Frederick Taylor, ese ingeniero industrial que comenzó a hacer estudios en empresas industriales, empresas privadas, por supuesto, ¿no? Pero vamos a notar que la gran mayoría de los estudios en materia de gestión, en materia de administración, se iniciaron en el terreno de la empresa privada y luego esos mismos conocimientos, esas mismas teorías, esos mismos enfoques fueron trasladados al análisis de las administraciones públicas. Bueno, Taylor desarrolla en cierta forma las bases de lo que conocemos hoy en día como gestión pública, ¿no? Él analiza, tiene una particular preocupación por el aumento de la productividad y centra, digamos, su análisis en el estudio de tiempos y movimientos de las personas, de hasta qué punto la elección de los perfiles ocupacionales para la realización de distintos tipos de actividades, de trabajos, tienen una relación directa con las capacidades, hasta diría, físicas de las personas, ¿no? Es decir, en términos de fuerza, de agilidad o de lo que fuere, ¿no? Entonces empieza a cronometrar los tiempos de cada proceso para eliminar de los movimientos inútiles, por ejemplo, ¿no? Realmente no toma en cuenta más que la relación del individuo con la tarea, ¿no? Él fue un empirista, ¿no? Trata de racionalizar los sistemas y los procesos industriales, ¿no? Estudia también y experimenta, ¿no? la incentivación económica del trabajo. En realidad, él tiene una filosofía donde considera que el aumento de la productividad iba a permitir el aumento de los salarios, ¿no? En la medida que se retribuyera mejor al trabajador, y eso iba a reducir las fricciones en el trabajo, iba a reducir el conflicto de clases. Tenía esa preocupación. Al mismo tiempo, o prácticamente en la misma época, aparecen los estudios de Fayol. Henri Fayol es un francés, ya no un norteamericano como Frederick Taylor, ¿no? Donde él formula algunos principios generales de administración. La administración científica intenta buscar ciertos principios que sean aplicables a cualquier tipo de organización. Por ejemplo, la unidad de mando es un principio que nace con la administración científica. Es decir, nadie puede tener dos jefes en principio, ¿no? Es decir, tiene que haber un modelo jerárquico dentro de la organización. Además, plantean
el tema del ámbito de control, es decir, hasta qué punto una persona puede supervisar cuántas por debajo, digamos, que se encuentran debajo jerárquicamente, ¿no? Pero yo diría que en toda esta corriente, voy a pasar mucho más rápido, ¿no?, que lo estoy haciendo en este momento, en toda esta corriente prevalece la preocupación por el producto, por el output, ¿no? No se toma tan en cuenta las relaciones humanas que ocurren dentro del ámbito de la organización. También en esa época surge los trabajos de Max Weber acerca de la burocracia, donde él se centra en la importancia de la normativa, de las reglas, en el carácter racional que debe tener la división del trabajo dentro de la organización, la necesidad de que las relaciones sean impersonales, reivindica la jerarquía de la autoridad, la secularización, la organización jerárquica del trabajo, la competencia técnica, la especialización dentro de la organización, el proceso de profesionalización de los funcionarios dentro de la organización. Es decir, lo que típicamente se conoce como el modelo burocrático, que en realidad algunos intentaron elevar a la categoría de un modelo ideal, pero el modelo ideal es en realidad un modelo teórico, ideal en el sentido teórico y no ideal desde el punto de vista del funcionamiento. Bueno, algunos intentaron considerar que el modelo burocrático de Max Weber es un modelo ideal que debería regir el funcionamiento, las leyes de movimiento, ¿verdad?, de cualquier organización estatal. Gulick y Urwig, que en realidad fueron dos socios que produjeron trabajos muy interesantes, ¿no? Gulick fue el que creó el acrónimo POSCORP, donde plantea que hay una serie de tareas que tienen que realizarse en cualquier organización, que tienen que ver con el planeamiento, la organización, el reclutamiento de personal, la dirección, la coordinación, el reporte y el presupuesto, ¿no? También reitera el concepto de span of control o alcance del control, ¿no? Y es el primero que discute la separación de política y administración. Esa separación de política y administración fue formulada hacia fines del siglo XIX. Bueno, algunas décadas más tarde, Luther Gulick cuestiona ese principio, que luego será reiterado por otros autores como Henry Simon, por ejemplo. La teoría del comportamiento, que nace justamente con Simon, con Chester Barnard, que fueron, digamos, dos de los, con Likert, son algunos de los principales autores de la teoría del comportamiento o behaviorismo, como también se lo llamó, ¿no?, que significó una nueva dirección, un nuevo enfoque en la teoría administrativa, con un énfasis ya no tanto en el producto, sino en los insumos, fundamentalmente las relaciones humanas dentro de la organización, ¿no? Entonces, da inicio, en cierta forma, a las ciencias del comportamiento. Intentan abandonar las posiciones normativas y prescriptivas de la teoría clásica y la adopción de posiciones más explicativas y más descriptivas, ¿no?, con un énfasis muy fuerte en las personas dentro del contexto organizacional. Estas son, digamos, algunas de las corrientes clásicas hasta mediados del siglo XX, ¿verdad? Y tal vez un poco más allá. Pero el primer rompimiento, la primera ruptura importante que se produce en este campo ocurre con una corriente que se llamó New Public Administration o Nueva Administración Pública, que no tiene que confundirse con la nueva gerencia pública, que es otra corriente que aparece algunos años más tarde. Esta conferencia que se hace en Minobrook es una conferencia que nace en 1968 y se produce cada 20 años. Se hizo otra en 1988, otra en el 2008, en el 2018, y la próxima, la que tal vez alguno de ustedes concurra, será en el 2028. Yo no creo que pueda ir.
Bueno, tenía lugar esta conferencia en un contexto muy particular en los Estados Unidos, con la guerra de Vietnam, la era del Big Government, las protestas sociales, la reivindicación de derechos civiles, fue plena época de lucha por los derechos civiles, sobre todo de la población negra, ¿no? Donde se reunió a 34 jóvenes politólogos, 2 de ellos eran mis profesores en esa época, yo estaba estudiando, haciendo el posgrado en la Universidad de California, en Berkeley, los profesores Todd Laporte y Warren Ilchman, integraron ese conjunto de politólogos que trataron de darle mayor relevancia al campo de la administración pública y plantearon como algunas de las políticas que debían llevarse a cabo, lo que se denominó las 4D, ¿no? Por un lado, la descentralización, eran partidarios de descentralizar la actividad del sector público, de desburocratizarla, fuerte énfasis en la desburocratización, por otro lado, en la delegación de autoridad y en la democratización, ¿no? Fueron 4 tendencias que aparecen particularmente destacadas entre las discusiones que tienen lugar en Millbrook en 1968. En la siguiente Millbrook, la Millbrook II, aparecen algunas continuidades, ¿no? Pero empieza a notarse más claramente que estos distintos paradigmas tienen un fuerte sustrato normativo, ¿no? Se plantea la equidad social, la ética, el liderazgo, la rendición de cuentas, una época donde se discute muy fuertemente en Estados Unidos el tema de la rendición de cuentas. Hay una crítica además a los propios autores norteamericanos que justamente eran demasiado etnocentristas o parroquialistas, que reivindicaban la administración pública como la forma superior de gestión de lo público, ¿no? Sin mirar demasiado la experiencia internacional, y realmente reivindicando a una administración pública que, bueno, yo hace algunos años atrás estudié, digamos, en un pequeño libro que se llama Gobernar el Imperio, los tiempos de Bush, ¿no? Justamente el periodo de la presidencia de Bush hijo, ¿no? Y donde aparece justamente también marcado este parroquialismo de los estudios sobre administración pública en los Estados Unidos. Millbrook II plantea la necesidad de enfoques interdisciplinarios, la necesidad de reformar los sistemas de servicio civil. Aparece por primera vez la referencia a la inteligencia artificial y los sistemas expertos. Piensen que estamos en 1988 y todavía no ha habido un desarrollo importante de la informática. Y más en lo político plantean la fuerte tensión que existía entre el capitalismo norteamericano y la democracia y procuran o abogan por un Estado más normativo, más científico, más prescriptivo y más centrado en el ciudadano. Viene después la que todos ustedes conocen bien, la nueva gerencia pública, que nace con Ronald Reagan en Estados Unidos y con Margaret Thatcher en Inglaterra, donde el reaganismo y el thatcherismo se convierten en un paradigma que reivindica, digamos, la gestión privada y una concepción mercadocéntrica más que estadocéntrica, ¿no? De la sociedad, que condujo a una serie de consecuencias desde el punto de vista de la adopción de políticas por parte del Estado. Privatización, descentralización, reducción de personal, desregulación, desburocratización, tercerización de servicios o privatización periférica, ¿no? Y que además enfatizó la medición y estandarización de productos y resultados, de cierta forma, volviendo a los principios de la administración científica, el diseño de estructuras más especializadas, más chatas, ¿no? Una frontera más porosa, digamos, con mayor interacción entre lo público y lo privado,
donde el individualismo pasa a ser reivindicado como, digamos, motor de la eficiencia. En la medida que cada individuo persigue su interés individual, estaría maximizando el interés colectivo, ¿no? Bueno, esta es una corriente que por supuesto se instaló prácticamente en el mundo, en toda América Latina, produjo resultados en muchos casos bastante negativos, ¿no? Ha sido muy criticada, ¿no? Pero casi en la misma época, durante el gobierno de Clinton, ¿no? Su vicepresidente, Al Gore, llevó adelante una estrategia de modernización que en cierta forma sentó las bases de lo que hoy conocemos como planificación estratégica. Es decir, la necesidad de que la estrategia defina primero una misión, hacia dónde queremos ir, a partir de una visión de sociedad deseable, y bueno, y una serie de medidas que implicaban, por un lado, la sustitución de controles por procesos, de procesos, ¿no? Controles de procesos formales, por evaluaciones de resultados, especialmente a través de un mecanismo que no tuvo demasiado éxito, pero que implicaba la contratación de es decir, un contrato de gestión que fijara una serie de metas, de objetivos, y donde, digamos, la permanencia al frente de un determinado organismo iba a depender del cumplimiento de esos contratos, ¿no? Y eventualmente del logro de algunos beneficios que estuvieran asociados justamente a los resultados obtenidos a través de la actividad de gestión, ¿no? Se generalizó la introducción de prácticas que tuvieran una orientación empresaria, es decir, los mecanismos de gestión del sector privado fueron intentados ser trasladados casi sin, digamos, consideraciones respecto de qué es lo público respecto de lo privado, ¿no? Al sector estatal, ¿no? Se buscó, bueno, cuando no, esto es importante, ¿no? Incrementar la capacidad de anticipación del gobierno a través de mecanismos de planificación y programación. De nuevo aparece con una continuidad el énfasis en la descentralización de la gestión y el fortalecimiento de los municipios, políticas que alentaran la actividad productiva del sector privado, el desarrollo de mercados, es decir, algunos de ustedes conocerán los trabajos de Peter Evans, de autonomía enraizada, el Estado, digamos, sirviendo el papel o ejerciendo el papel de promotor de la actividad privada, pero sin inmiscuirse necesariamente en la actividad privada, es decir, en los intereses de la actividad privada. Se cambia la noción de ciudadano por la de cliente, ¿no? Y entonces había que mejorar el servicio al cliente a través de reingeniería de procesos, capacitación. Es decir, ya también haciendo referencia a tecnologías que intentaran mejorar la gestión interna de la organización, ¿no? Y por otro lado, esto que señalaba sobre Peter Evans, ¿no? El cumplimiento de un rol catalítico, ¿no? Actuar como un catalizador, facilitando, movilizando la actividad del sector privado, pero sin renunciar a los objetivos públicos que tiene el Estado. Aparecieron luego, por ejemplo, esto es un paradigma que planteó Naciones Unidas, buena gobernanza, good government, también llamado así, de nuevo muy fuertemente centrado en una serie de valores, una burocracia transparente, un etos profesional, un gobierno justo, equitativo, democrático, participativo, eficiente, basado en el imperio de la ley. Representa en cierta forma una reacción
contra el New Public Management o la nueva gerencia pública, ¿no? Con visión estratégica, ¿no? Y con el avance de las tecnologías, tenemos el paradigma del gobierno electrónico, el e-government, ¿no? Donde existe o se plantea la posibilidad de darle un mayor acceso a los ciudadanos a los servicios públicos, en principio a través de la web 1.0 y la 1.5. Luego, digamos, con ese desarrollo tecnológico, aparece la aceleración de trámites administrativos que reducen los tiempos de la decisión, mejora la calidad de los servicios, busca una mayor rendición de cuentas. Los sistemas informáticos permiten construir sistemas de planificación, seguimiento y evaluación de la gestión, con lo cual se facilita la rendición de cuentas. Aparece al mismo tiempo una mayor preocupación sobre la privacidad de la información en la medida que la digitalización crea riesgos, además, para la seguridad de la información privada. Hay mayor acceso a repositorios de datos públicos, bueno, eso generado por el e-government o el gobierno electrónico. Y finalmente, no es finalmente todavía, pero hay un enfoque de servicio público. Dearnhardt y Dearnhardt son dos autores que plantean este regreso a los valores fundamentales, donde se vuelve a reivindicar al ciudadano y no a clientes, procurar el interés público, valorizar a la ciudadanía, pensar estratégicamente, de nuevo el énfasis en lo democrático, no dar por sentada la rendición de cuentas. La rendición de cuentas tiene que seguir siendo una exigencia, servir en lugar de dirigir, valorizar más a la gente que a la productividad, ¿no? Y finalmente nos encontramos con el nuevo paradigma que nace con Barack Obama, cuando, digamos, ocupa su primera presidencia, donde él saca una directiva en la que plantea que su gobierno va a ser transparente, participativo y colaborativo. Digamos, pilares del gobierno abierto, de la filosofía de gobierno abierto, a la que luego se agregará la necesidad de la innovación y de la rendición de cuentas una vez más, ¿no? Que ya venía siendo una preocupación desde los años 70. En síntesis, cada paradigma se adecuó a las condiciones de las distintas épocas, reaccionó contra enfoques previos, complementó algunos de esos enfoques previos, ¿no? Todos ellos, digamos, con un fuerte sesgo normativo que tuvo en cuenta el contexto político en el que surgieron estas distintas visiones, estos distintos paradigmas, ¿no? Algunos de ellos fueron sumamente importantes, como es el caso del Reinventing Government en la época del presidente Clinton, ¿no? O la nueva gerencia pública, que evidentemente tuvo un peso fundamental en las reformas estatales llevadas a cabo en los años 90. Y la última, digamos, filosofía que está vigente y que se está ampliando crecientemente, ¿no? Que recoge una serie de enfoques previos, pero que expresa también la convergencia de otros enfoques, como el de calidad democrática, el desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación. Bueno, claro, el gobierno abierto, yo rebautizado Estado abierto en un trabajo en el año 2013, en la medida que otros poderes del Estado también se han ido sumando a esta filosofía, como el Parlamento abierto, la justicia abierta, e incluso otras instituciones como las universidades abiertas, por ejemplo, ¿no? Bueno, la apertura se ha convertido en un valor, y esto ha sido estimulado por el desarrollo de la web 2.0, que permite una relación de doble vía entre ciudadanía y gobierno, y por lo menos hace posible la participación de los ciudadanos en un triple papel,
como codiseñadores de políticas públicas, como coproductores de bienes y servicios y como, digamos, agentes de seguimiento, de control y de evaluación de la gestión pública. Esto, digamos, da término a lo que pretendía ser la primera parte de mi clase de hoy, y hago una pausa para recoger preguntas o comentarios que quieran hacerme respecto de estos distintos paradigmas. Así que si te parece, Nelson. Sí. Sí, mientras ya vamos a darle la palabra, vamos a priorizar las preguntas o comentarios en audio o video, vamos a darle, Omar, te vamos a promover como panelista para que aceptes y puedas hacer la pregunta. O comentario o lo que deseen, ¿no? Sí. Adelante, Omar. Muchas gracias, profesor Oscar. Bueno, ahí hice un comentario. Dice usted que el próximo 2028 tenemos nuevamente otros 20 años para la conferencia de... ¿Cuál era esa? La de Minobrook, en el 2028. Eso, respecto a su comentario que seguramente usted estará ya con sus textos y decía que, por ejemplo, en nuestra Escuela de Administración Pública, indudablemente sus documentos son lectura obligada. Una pregunta que tenía tiene que ver con el tema de su texto sobre el Estado en la era exponencial. Que vamos a desarrollar en la clase que viene. Ah, bueno, no, pues es que como estaba viendo esta evolución, recordaba que ahí se señala el tema de los excesos del transformismo tecnológico que estamos viviendo ahora y seguramente vendrán con más fuerza luego. Entonces, un poco en esa perspectiva que nos estaba contando de la línea del tiempo, de cómo ha evolucionado la teoría de la administración. Bueno, pues si lo vamos a ver en la última, excelente. Un poco la pregunta era, y bueno, ¿cómo nos preparamos o qué podemos hacer desde nuestras administraciones públicas? Seguramente habrá que tomar mucho de lo que ya hemos visto en esos otros modelos, digamos, y utilizarlo para enfrentar estos nuevos tiempos. No sé cómo, pero era un poco esa la pregunta, pero si la vamos a ver luego, pues bueno, excelente. Está bien. Pero está bien que ya hayas leído El Estado en la Era Exponencial. Me parece muy positivo. Sí, particularmente porque nos ha tocado temas que tienen que ver, por ejemplo, en Colombia con la superintendencia financiera, con el sistema financiero público y todo este tema de las criptomonedas y las transacciones en Internet y pago de tributos, etcétera. Y el Estado, pues ahí está impotente, no sabemos pues qué... Decididamente estamos iniciando otra era totalmente distinta que va a exigir otro tipo de enfoques y de tecnologías en toda clase de aspectos vinculados con la gestión pública, sobre todo tanto con la planificación, el control de gestión, los mecanismos de coordinación, ¿no? Todo va a modificarse, pero bueno, lo dejo pendiente para la clase que viene porque es otra materia. Lo que quiero concentrarme ahora enseguida es en distintas maneras de clasificar los procesos de reforma del Estado y en qué medida estos distintos paradigmas pudieron haber influido, por lo menos algunos de ellos, sobre las estrategias que han adoptado los países, ¿no? Totalmente, bueno, muchas gracias. ¿Alguien más? Nelson. En Washington había indicado, Washington, si quieres, si tienes audio, levanta la mano y te activamos. Había colocado una pregunta. Ah, ya levantaste la mano, muy bien, ya te vamos a promover de panelista. Ah, bien. De paso, nos vamos conociendo con
con las caras, además. Así es. Buenos días, un saludo profesor, un saludo a todos ustedes, ¿cómo están? Tenía una pregunta, bueno, dos preguntas si me permite, profesor. La primera, justo la que le puse en nuestro chat, tenía que ver con una evaluación, aunque sea corta, pero sustanciosa, entiendo, sobre el impacto de estos paradigmas en América Latina y conocer si es que estos paradigmas han sido asumidos de tal forma que realmente pues sean considerados adecuados o no. Y yo me acuerdo que en el transcurso de estas clases usted nos hablaba también de formas, también de ver el Estado, y usted hablaba de formas estadocéntricas, de modelos mercadocéntricos y de modelos sociocéntricos. Entiendo que el uno tenía que ver justamente con los primeros momentos que usted nos enseñó justamente en el siglo XX sobre la importancia que se le daba al Estado. El segundo tenía que ver justo con la revolución, no revolución, sino reforma de los años 80 en adelante, que usted nos comentó que existió, ¿no es cierto? A partir del Estado neoliberal. Y en la última me parece que también nos comentó, pero creo que calza justo con este tema que usted nos acaba de comentar también de la parte de la innovación, la participación ciudadana, etcétera. Entonces quería saber si es que eso también lo podemos aplicar, al menos como marco referencial para lo que usted acaba de comentar en la clase del día de hoy. Gracias, profesor. Y no, totalmente, Washington. Esa es la idea. Porque, claro, siempre estamos tratando de interpretar una época y obviamente siempre vamos a encontrar situaciones mixtas, ¿no? Donde, digamos, la centralidad del Estado sigue estando vigente. Por ejemplo, aún durante la vigencia, por ejemplo, del New Public Management, ¿no? Pero yo insinuaba que a partir justamente de esta posibilidad de que la ciudadanía establezca una relación directa con el Estado a través de esta doble vía que permite el desarrollo tecnológico, ¿no? La posibilidad de que no solamente accedamos a un repositorio de información entrando a una página web, sino que además podamos, por ejemplo, votar en línea frente a distintas opciones de política que pueda someter un gobernador o un intendente o un presidente mismo, ¿no? A la ciudadanía, y que los ciudadanos voten no solamente cada 4 años, por ejemplo, o 5 años, según los países, o que pueda haber un seguimiento, por ejemplo, de los procesos de compra y suministro del Estado, ¿no? De licitaciones, donde cada ciudadano que, digamos, quiera hacer un seguimiento de estos procesos pueda saber quiénes son los que compiten, ¿no? Cuáles son los precios, etcétera, etcétera, ¿no? Lo cual restituye, en cierta forma, al ciudadano en la condición de principal respecto de su agente que es el Estado, ¿no? Y entonces se modifica la relación de fuerzas. Digamos, a diferencia de lo que hace el derecho administrativo, por ejemplo, que considera al ciudadano como un administrado, ¿no? El ciudadano estaría recuperando en estos distintos, digamos, en la asunción de estos diferentes roles, ¿no? Su condición de principal de la relación, ¿no? El problema es que hay un dilema ahí en la relación principal-agente. El dilema es que el agente no siempre se guía, ¿no? Por los intereses del principal, y los intereses del principal uno lo asocia con el interés general de la sociedad, el bien público, la felicidad pública, etcétera, el bien común, ¿no? Términos que utilizamos habitualmente para hacer referencia a lo que es digamos, el interés de todos, del conjunto. Bueno, lo que pasa es que hay, digamos, problemas para terminar de instalar esta visión o esta concepción ciudadano-céntrica, ¿no? Porque, en primer lugar, los gobiernos no se abren tan fácilmente, ¿no? O en todo caso colocan ciertos datos en los repositorios de información que no son necesariamente los que requiere la ciudadanía, o en todo caso tampoco puede tener el ciudadano común, el de a pie, digamos, la capacidad de interpretar todo lo que se coloque por parte del Estado
como manifestación de apertura, ¿no? Y por otro lado, el ciudadano tampoco está tan dispuesto a la participación, ¿no? Creo que lo comenté esto, ¿verdad? En alguna clase anterior, ¿o no? Si no lo comenté, entonces lo comento, ¿no? He trabajado con una base de datos impresionante en la Argentina, 18.000 casos, donde cuestionarios con más de 100 preguntas acerca de la calidad democrática de la ciudadanía. Bueno, algunas de las preguntas tenían que ver con la participación ciudadana. Entonces se le preguntó a los ciudadanos si estaban de acuerdo con la participación. Y una abrumadora mayoría de ellos dijo que sí, que por supuesto que es muy importante. Y entonces se les preguntó si participan. Y entonces contestaron, digamos, en un 33%, una tercera parte, dijo que sí participan. Y cuando se le preguntó dónde participan, la mitad de los que participaban iban a la iglesia, o sea, iban a misa. Está bien, es una participación en una organización social. Y otro porcentaje importante participaba en cooperadoras escolares, por ejemplo. Un 3% participaba o había participado en un partido político, 3%. Y entonces se le preguntó a la gran mayoría que no participaba por qué no participaba. Y entonces sostuvieron toda clase de, digamos, explicaciones, porque no encuentro la organización que me interese, porque tengo que dedicarle tiempo a mi familia, a mis amigos, porque tengo que trabajar, porque no tengo tiempo, porque, en fin, porque no creo que valga la pena, etcétera, etcétera, ¿no? Con lo cual, el ciudadano común es un free rider, ¿no? El que viaja gratis, ¿no? Yo por ahí utilizo a veces una suerte de lema que se le podría asignar a la ciudadanía en general, donde, como todos están de acuerdo con la participación, dirían, animémonos y vayan, ¿no? Animémonos y vayan, ¿no? Eso sería una especie de síntesis. Por lo tanto, si hay renuencia del Estado en abrirse y hay renuencia de la ciudadanía en participar, bueno, ¿cómo avanzamos? Yo tengo una respuesta para eso, ¿no? Se va a avanzar el día que la participación ciudadana no sea solo un derecho, sino que sea un deber, ¿no? Y es para pensarlo, ¿no? Es para pensarlo. Ese deber se va a ir generando en la conciencia a partir de la más temprana edad, ¿no? Cuando el niño vaya incluso al jardín de infantes y aprenda que va a ser un ciudadano y que como ciudadano va a tener la obligación de participar en la esfera pública. Bueno, una larga respuesta, Washington. Más bien, muchas gracias, profesor. Solo si en un momentito puede topar el tema justo de la evaluación de los modelos en América Latina, por favor, muchas gracias. Claro. Bueno, ahora me voy a referir a eso, porque justamente ahora voy a hacer una clasificación que se me ocurrió de los tipos de reforma que han habido y voy a hacer referencia justamente a eso. Así que no voy a dar una respuesta individual, sino que voy a desarrollar el tema. Muy agradecido, profesor. Profesor, hay una pregunta de Genoveva que indica lo siguiente. Genoveva, avisa si quieres levantar la mano y también te escuchamos y te vemos. Mientras tanto, se lo voy leyendo. Ah, sí, levantó la mano, muy bien. Ya te vamos a promover. Nelson promueve. El CLAD. El CLAD promueve. Adelante, Genoveva. Ahora activa tu audio y tu video. Hola, ¿qué tal? Buen día. Ah, bueno, por fin una presencia femenina. Sí, pues buenos días, mucho gusto a todos. Más que nada yo quería preguntarle, o más bien si nos podría recomendar algún tipo de literatura de este repaso histórico que hizo como teórico metodológico de los paradigmas de gestión pública.
Me parece como muy interesante. Bueno, no está actualizado, pero digamos, uno de los trabajos que tiene la bibliografía, el de notas críticas para una teoría de la burocracia estatal, es un trabajo que hace, por lo menos hasta digamos, el enfoque de la nueva administración pública, hasta ahí llega. No desarrolla los otros enfoques posteriores, pero sí, yo le voy a mandar un trabajo donde tengo analizados digamos, algunos de los paradigmas posteriores. Me tomo Muchas nota gracias. para eso que no veo. Gracias. Vale, gracias. Perfecto. Hay una mano levantada más y continuamos. Aladín, te vamos a pasar entonces a panelista. Aladín Jiménez. Adelante, Aladín. Solo tienes que activar. Saludos, Perfecto. ¿cómo están? Buenos días. Hola. Aladín Jiménez, de República Dominicana. El tema de los paradigmas ha sido muy interesante, maestro, pero me surge la inquietud de que a veces, conforme a lo que usted ha dicho, a nivel de Latinoamérica, a veces las velocidades en cuanto a cumplimientos generan disyuntivas. A ver, pasar por lo menos de la parte de la nueva administración, la nueva gerencia, en un momento la gobernanza, y luego ahora venir el tema de gobierno abierto, ¿verdad? O Estado abierto. Digamos que aparentemente se presentan como olas que se montan a través de las administraciones de distintos países en ella. Ahora, ¿cómo impacta el tema de esa eficacia por el tema del cumplimiento? Porque muchas veces es tan veloz, o sea, es una apreciación, ¿verdad?, particular, y la pongo aquí en el panel para ver su apreciación, que muchas veces no se cumple del todo una y todavía no se ha puesto una especie de ropa completa, entonces pasamos inmediatamente a la otra. Lo digo justamente por eso. Y veo que, a ver, yo considero el tema de la importancia de esa ciudadanía que tiene que ser una ciudadanía militante. Porque de momento somos ciudadanos, pero un ciudadano militante comienza a ver todos los enfoques de que le pertenece para su participación ciudadana en todos los sentidos, pero tiende a haber disyuntiva. Y mi pregunta es, para no serlo solamente como opinión, sino el enfoque de disyuntiva que se da entre lo que se conocía como el interés general que debe perseguir la administración pública en ese sentido y el tema de las decisiones de las autoridades públicas que son las que toman decisión ante lo que debe ser una resultante de ese interés general. Considero, y esa es la inquietud, que se da una disyuntiva en ese enfoque. Entonces, a la luz, digamos, de sus apreciaciones y de más o menos la idea que he querido yo esbozar, espero que la hayan entendido, ¿cómo usted la aprecia? ¿Cómo usted la ve? Bueno, desde mi punto de vista, tenemos que considerar que la relación entre la decisión de las autoridades políticas y los resultados de esa gestión no necesariamente satisfacen o están orientadas a satisfacer el interés general de la sociedad, ¿no? Esto lo sabemos, vivimos en sociedades capitalistas donde hay sectores económicos dominantes y que tienen un acceso privilegiado al Estado, muchas veces capturan organizaciones estatales y por lo tanto los intereses que por lo menos formales tendrían que, digamos, promover esas organizaciones estatales, bueno, terminan siendo desvirtuadas por esa captura, por ese peso más significativo que tienen ese tipo de, digamos, de destinatario de la actividad de esas organizaciones estatales, y por lo tanto podríamos decir que hay un rol mediador por parte del Estado con respecto a los intereses económicos dominantes, ¿no? Y eso puede apreciarse en cualquier sociedad, y eso también explica el tipo de capitalismo que se ha instalado en nuestros países. Pero también el Estado y la administración pública permanente tienen intereses propios, ¿no?, que no son necesariamente los de esos sectores económicos dominantes. Y en ese sentido,
el Estado pasa a constituirse en un sector más frente a sí mismo, ¿no? Un sector que también participa privilegiadamente, a veces más, a veces menos, y eso tiene que ver básicamente con los niveles de corrupción que existen en los distintos países, donde el propio Estado se apropia de una parte del excedente económico que produce la sociedad, ¿no? Entonces, no digo que sea, digamos, y como resultado final haya necesariamente, por descarte, una parte de la actividad estatal que se orienta hacia el interés general de la sociedad. Hay diferentes participaciones en cada sociedad y en cada momento histórico, ¿no? En el cumplimiento de esos tres roles, ¿no? El rol, digamos, de intentar promover o satisfacer el interés general de la sociedad, podríamos decir que es un rol infraestructural, actúa como infraestructura, ¿no? De la sociedad, el Estado proveyendo bienes y servicios públicos. Por otro lado, un rol mediador frente a los intereses económicos dominantes y además, en tercer lugar, un rol sectorial que satisface su propio interés como sector, ¿no? Esa es mi concepción, ¿no? Porque de otra manera no se explica, de otra manera tendríamos una sociedad donde el interés general de la sociedad es el que prevalece por sobre los demás. Y eso no se da, ¿no? Porque si no, no tendríamos el tipo de sociedades que tenemos. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias. Podemos continuar con la clase, profesor. Claro que sí. Entonces, estábamos, claro, ya cuando me salgo, tengo que volver a donde estábamos. Estábamos por acá. Bueno, se me ocurrió recientemente, así que esto es casi prácticamente una novedad, di una conferencia la semana pasada sobre este tema, para presentarlo en público, pero se me ocurrió que podríamos utilizar una serie de criterios para clasificar las reformas, cambios, transformaciones que se producen en la administración pública, y se me ocurrieron 10 criterios diferentes, ¿no? Que ustedes pueden leer y entonces me ahorran saliva y garganta, ¿no? Creo que son los 10, sí, efectivamente, y voy a pasar a analizar cada uno de ellos rápidamente, ¿no? En primer lugar, según el origen de las reformas. Podemos decir que hay reformas que son, como las llamo aquí, idiosincráticas, ¿no? Que se originan en el mismo país o en el mismo contexto en el cual se aplican por primera vez, y hay otras que son miméticas, ¿no? Que implican o suponen un trasplante de tecnologías o de experiencias hechas en algún lugar, ¿no? a otros contextos. A veces olvidando que cierto tipo de tecnologías y cierto tipo de procesos son como plantas exóticas, ¿no? Que requieren, para que puedan desarrollarse, ciertas condiciones de terreno, ciertas condiciones de humedad, ¿no? Y no necesariamente uno trasplanta esa experiencia de un contexto a otro y que van a tener exactamente el mismo efecto o las mismas consecuencias, digamos, con motivo del trasplante. Sin duda, hay ciertos modelos que han sido, digamos, utilizados originariamente en ciertos países, como el Defensor del Pueblo en Suecia, ¿no? Que, prácticamente todos los países del mundo han copiado este modelo sueco, o el Citizens Charter y la política de First Steps que adoptó Margaret Thatcher, ¿no? Por ejemplo, con los organismos públicos que establecen una serie de criterios respecto de los servicios que ofrecen, ¿no? Y entonces, por ejemplo, en Inglaterra se planteaba que ningún ciudadano puede ser privado
de la posibilidad de una operación quirúrgica en un hospital estatal, ¿no? Con una demora de más de 2 años, por ejemplo, ¿no? Es decir, fijando digamos, una meta muy fácil de cumplir. Estas se llaman cartas ciudadanas, por ejemplo, tienen distintos nombres en distintos países y fueron muy copiadas. En la mayoría de los casos fueron abandonadas tiempo después, ¿no? El presupuesto participativo que se inició por primera vez en la ciudad de Porto Alegre, en Brasil, que ha sido copiado por muchos municipios en muchos países de América Latina y que no en todos los casos dio los resultados que por lo menos registra la experiencia de Porto Alegre. A veces muchas de estas experiencias son recogidas en libros, ¿no? Donde reúnen buenas prácticas, así llamadas, ¿no? Pero siempre bajo el supuesto de que esas buenas prácticas puedan ser imitadas. No necesariamente se imitan con éxito, pero no hay duda que, por ejemplo, en América Latina hemos copiado, digamos, el modelo de la Constitución norteamericana o los códigos franceses o las prácticas comerciales inglesas, ¿no? La mímesis, la imitación ha sido una constante y ha sido una suerte de palanca, ¿no? de la innovación en la gobernanza, en la gestión pública, ¿no? Los bancos internacionales, los bancos multilaterales, el BID, el Banco Mundial, han servido como correa de transmisión al mismo tiempo de estas prácticas, ¿no? De las comunidades de práctica de los consultores internacionales también han servido para difundir, ¿no? Este tipo de modelos en diferentes países del mundo, ¿no? Esto, digamos, permitiría hacer una primera clasificación de las reformas y de los cambios administrativos en términos de quién es el precursor, dónde se produce por primera vez y quiénes imitan. El alcance, ¿no? Años atrás, hace más de medio siglo, Cleber Nascimento, autor brasilero, planteó, digamos, una disyuntiva en los procesos de reforma, hablaba de reforma globalista, inmediatista, ¿no? Versus reformas graduales parciales. Yo considero que no son modelos antitéticos porque puede haber reformas globales graduales y no necesariamente inmediatistas, ¿no? Pero, digamos, sin duda hay reformas en gran escala, de gran envergadura, que se producen generalmente cuando se asumen nuevos gobiernos. La mayoría de los gobiernos norteamericanos, nuevos presidentes han planteado, por ejemplo, siempre un gran proyecto de reforma del Estado que está rodeado de mucho simbolismo, de mucha ceremonialidad. Se han escrito libros azules y libros blancos, ¿no? Blue Books y White Papers, así llamados en inglés, ¿no? Donde se registran cuáles son los grandes objetivos de esas reformas. Y eso no necesariamente tiene que ver con el tamaño del Estado, porque, por ejemplo, el país más grande del mundo, China, hizo 7 reformas en gran escala en solo, bueno, el periodo que va de 1982 a 2013, ¿no? 7 grandes reformas. La de Clinton, por ejemplo, también, la de Reinventing Government, fue una reforma en gran escala. El plan director de la reforma del Estado que llevó a cabo el ministro Bresser Pereira, podríamos decir que también representa un modelo así de reforma fundamental, de reforma importante, bajo el gobierno de Fernando Henrique Cardoso. Y, por ejemplo, en algunos casos, esos proyectos de reforma son incorporados a modelos nacionales o planes nacionales de desarrollo, como es el caso del Plan Nacional del Buen Vivir, que llevó adelante el presidente Rafael Correa en Ecuador en el año 2007, ¿no? Que tuve la oportunidad, además de digamos, intervenir, me pidieron que mande mis comentarios y me invitaron a la presentación, que fue justamente una presentación con mucho simbolismo, con mucha ceremonialidad, o el Plan Nacional Simón Bolívar, que se hizo en Venezuela, ¿no? Bueno, estas son, digamos, algunas de las
observaciones generales que podemos hacer cuando utilizamos el alcance de las reformas como, digamos, un criterio de clasificación, ¿no? Pueden ser de gran envergadura o mucho más limitadas, ¿no? Las limitadas las conocemos, pueden tener que ver con una tecnología en particular o puede tener que ver con una reforma en un organismo, en un ministerio, en una empresa pública, etc. En cuanto a su naturaleza, es mucho más difícil encontrar criterios internos de clasificación, porque esas reformas pueden ser de carácter normativo, jurídico, pueden ser estructurales, del organigrama de la administración pública, pueden ser culturales, ¿no? Varía según se decida aumentar o reducir o cambiar la identidad de los destinatarios o modificar la dotación de los recursos humanos o las políticas de recursos humanos. Es decir, que esas reformas pueden promover o contraer o reorientar los servicios públicos, ¿no? Justamente el ministro Bresser Pereira hizo una clasificación, digamos, desde su punto de vista, donde según él las reformas pueden estar orientadas a delimitar el tamaño del aparato del Estado, a redefinir cuál es el papel regulador del Estado, a recuperar condiciones de gobernabilidad o de capacidad administrativa y financiera, ¿no? O a mejorar la gobernabilidad o la capacidad política del gobierno para intermediar intereses en conflicto. Esto, por supuesto, no agota, desde el punto de vista de la naturaleza de las reformas, todas las posibilidades, pero en todo caso, lo que él hace en esa clasificación es enfatizar determinados tipos de reformas que han sido corrientes en América Latina, ¿no? Otro autor chileno, en este caso Tomasini, hace una clasificación entre reformas de tipo gerencial, institucional o democrática, pero tampoco en este caso podríamos decir que agotan la naturaleza que pueden llegar a tener las reformas. Desde el punto de vista de la originalidad, bueno, la originalidad tiene que ver con lo que podríamos llamar el grado de innovación, ¿no? Cuánta diferencia hay respecto del conocimiento existente previamente, ¿no? Para mí un caso emblemático es el caso de la invención de la retención fiscal en la fuente, es decir, el hecho de que la recaudación tributaria haya tenido, creo que lo mencioné cuando analicé una de las políticas públicas, la de recaudación, contando la experiencia de un siglo en los Estados Unidos, donde justamente un economista, Alan Press, consideró que la retención en la fuente, o sea, donde el empleador retiene el impuesto que tiene que pagar el empleado o el banco retiene el impuesto que tiene que pagar quien percibe intereses bancarios, es uno de los inventos sociales más importantes del siglo XX, ¿no? Hoy en día, pensando en algunas innovaciones importantes de esta era más actual, podríamos pensar en la carpeta del ciudadano, donde se estaría pasando, de esto lo vamos a ver en la clase que viene, estaría pasando de un gobierno que equivale a una especie de máquina expendedora, donde uno coloca en la ranura de la máquina expendedora, coloca los impuestos, digamos, coloca la moneda que equivale a los impuestos y sale un producto estandarizado, una botella, una golosina, ¿no? Y en cambio, hay una orientación más, diría, más promisoria, ¿no? Hacia una carpeta ciudadana donde cada ciudadano puede encontrar en ella toda la información que necesita utilizar en su vida cotidiana, por ejemplo, toda su documentación, todo su registro de escolaridad, por ejemplo, toda su ficha clínica, digamos, médica, y donde también el Estado podría incorporar informaciones, por ejemplo, sobre oportunidades laborales, oportunidades de becas, o cualquier otra información
que en cierta forma tienda a personalizar el servicio estatal, ¿no? Es decir, que no se convierta solamente el servicio estatal en un servicio estandarizado, genérico, sino que atienda particularmente a las necesidades de cada ciudadano o ciudadana. Y eso implica pasar de un gobierno tipo máquina expendedora a un gobierno plataforma, ¿no? El gobierno tipo plataforma es la novedad. Lo mismo, digamos, todas las tecnologías de interoperabilidad y la posibilidad de que todos los organismos públicos estén conectados digitalmente y que por lo tanto no se le requiera, por ejemplo, a un ciudadano la exhibición de su documento de identidad o lo que fuere, sino que toda la información pueda estar disponible para cualquier organismo público, ¿no? Estonia, por ejemplo, es un país totalmente digitalizado, donde hay solamente 2 trámites que tienen que realizarse en forma personal. Creo que uno de ellos es casarse, por ejemplo, ¿no? Y bueno, y toda la tecnología vinculada con el gobierno abierto, el Estado abierto, también sería otra manifestación de esta tendencia. La orientación de las reformas. Y acá me quiero detener un poco porque responde a la pregunta que creo que me hizo Washington, ¿no? Es decir, hay reformas hacia adentro del Estado que implican una transformación de la gestión y otras reformas que las considero, o las llamo hacia afuera, que implica una modificación de las fronteras que se establecen entre Estado y sociedad, ¿no? Y que ha dado lugar, digamos, estas últimas son las que el Banco Mundial y el BID llamó en los años 90 reformas de primera generación y las segundas reformas de segunda generación, justamente. Es decir, las primeras orientadas a tener un menor Estado y las segundas orientadas a tener un mejor Estado. Y no siempre menos Estado implica mejor Estado. Y aquí aparecen señaladas algunas de las políticas que uno puede considerar tanto en cuanto se refiere a la modificación de las fronteras Estado-sociedad, privatización, descentralización, desregulación, etcétera, como las que, en el otro caso, se refieren a la profesionalización, reingeniería, reestructuración, etcétera. Y para mostrarlo de una manera más gráfica, quiero presentarles, digamos, este tipo de esquema, donde tenemos por un lado el Estado Nacional, que por una parte, a través de la descentralización y la regionalización, transfiere competencias a los estados subnacionales, provinciales o cantonales o departamentales o como se llame en cada país, y estos a su vez descentralizando, regionalizando hacia los estados municipales, municipios en general, ¿no? Al mismo tiempo el Estado Nacional, con relación al sector privado, transfiriendo empresas a través de la privatización, quitando regulaciones que, digamos, implicaban una presencia del Estado en el seguimiento y en el control de ciertas actividades del sector privado, y en tercer lugar, por ejemplo, a través de la privatización periférica o la tercerización de servicios, ¿no? Es decir, el desprenderse por parte del Estado de una serie de servicios que antes llevaba a cabo internamente, como tener sus propios talleres mecánicos o servicios de limpieza o de comedores o lo que fuere, ¿no? Y contratando en cambio con empresas privadas. Bueno, lo mismo ocurría con los estados subnacionales y en cierta forma también una flecha, digamos, hacia los organismos internacionales y los gobiernos extranjeros, en la medida en que los procesos de internacionalización del Estado, a los que me referí en alguna clase anterior, han implicado una reducción de la capacidad de decisión autónoma por parte de los Estados nacionales. Para verlos en términos, digamos, de la distinción entre reformas de primera y segunda generación, en las primeras podemos incluir
y me preguntaban sobre sus efectos sobre América Latina. Bueno, esto ha ocurrido prácticamente en todas partes. En Argentina, por ejemplo, se privatizó todo el aparato empresario estatal, que eran como cerca de 500 empresas, pasaron todas al sector privado. Se desreguló, se eliminaron prácticamente todos los organismos de regulación, se desmonopolizó cierto tipo de servicios como el de teléfonos o el de electricidad, y se crearon empresas privadas que se hicieron cargo de estos servicios. Se regionalizó la actividad estatal, creando a veces, como el caso de Colombia, las EAT, digamos, las entidades ETA, entidades territoriales asociadas, ¿no? La descentralización, transfiriendo competencias a los gobiernos subnacionales, la tercerización a la que me referí hace un momento, y la reducción de la dotación, que en el caso de la Administración Pública Argentina, pero he hecho un estudio para 19 países de América Latina, y se produjo una reducción de la dotación de 125.000 personas que se fueron con retiro voluntario o con jubilación anticipada. Estas reformas de primera generación produjeron un verdadero desmantelamiento del aparato estatal. Argentina fue el ejemplo más extremo de América Latina. Cuando yo dejé mi cargo de subsecretario en el gobierno del presidente Alfonsín, y llegamos al final de ese gobierno en 1989, había 900.000 empleados públicos en el gobierno nacional. 900.000 empleados públicos en el gobierno nacional, que incluía a las empresas públicas, a todos los organismos de educación, de salud, etc. Bueno, en el año 1995, 5 años más tarde, 6 años más tarde, había 320.000 en total. Es decir, una reducción que se debió a la descentralización de educación y de salud, se debió a la privatización de todas las empresas públicas, a la supresión de los organismos reguladores, a la creación del gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que implicó la transferencia de algo más de 100.000 personas, y a la reducción de la dotación en 125.000. Por lo cual, creo que se produjo un proceso de reducción del Estado Nacional más importante, digamos en términos cuantitativos, de cualquier otro país del mundo, ¿no? El gobierno argentino del presidente Menem, digamos, representantes del gobierno fueron llevados, paseados por el mundo para explicar cómo reducir el aparato del Estado. Ese aparato produjo una cirugía mayor dentro del aparato estatal, realmente desmanteló y redujo fuertemente las capacidades institucionales, por lo cual el Banco Mundial promovió a partir de 1995 la segunda generación de reformas del Estado, que volvieron las cosas en cierta forma hacia las políticas tradicionales de cambio dentro del aparato, ¿no? Reestructurar, es decir, hacer más racional la estructura organizativa, tanto desde el punto de vista jerárquico como funcional, racionalización de la dotación, es decir, pasar del downsizing, como se le llama en inglés, de la reducción de la dotación así a mansalva, ¿no? A una dotación que tome en cuenta los perfiles ocupacionales necesarios y el tamaño necesario para la actividad de cualquier organización pública, ¿no? La profesionalización de los funcionarios públicos, es decir, el énfasis en las transformaciones en las políticas de servicio civil, ¿no? La desburocratización, que empezaba a ser posible a través del auge, el desarrollo de la tecnología de la información, la informatización como consecuencia justamente de este proceso de mejoramiento del e-government, ¿no? Del gobierno digital, la reingeniería de procesos, la re-regulación. Como consecuencia de la privatización había que crear nuevos entes reguladores de las empresas públicas privatizadas,
algunos énfasis en la creación de mecanismos de rendición de cuentas como auditorías, contralorías, etc. Y empieza, digamos, a plantearse la necesidad de una mayor participación ciudadana. Estas como principales reformas introducidas justamente hacia adentro del aparato del Estado y no ya con respecto a las fronteras entre la sociedad y el Estado propias de la primera generación de reformas. Paso al ritmo de las reformas, donde hay reformas de corto o de largo plazo. Ya no tiene, a veces están asociadas con la de gran magnitud o poca escala, digamos, ¿no? Pero que tienen, digamos, las de largo plazo, perdón, las de corto plazo, son aquellas reformas de tipo Big Bang, ¿no? Frente a situaciones de crisis económicas profundas, a golpes de Estado, militares, por ejemplo, a revoluciones de todo tipo. Es decir, cuando cambia profundamente la naturaleza del régimen político, ¿no? Y son las que se refería justamente Clever Nascimento con estas políticas globalistas inmediatistas, ¿no? Y en cambio hay algunos países, me animo a mencionar a Chile, Costa Rica y Uruguay, que con independencia de cuál es la naturaleza del régimen político vigente, van haciendo reformas mucho más graduales, tal vez no tan visibles, tal vez no tan espectaculares, ¿no? Pero que a la larga implican cambios, implican transformaciones. No importa que incluso provengan de la época del gobierno de Pinochet en Chile, con los gobiernos de la concertación posteriores, que se pasen, digamos, de un régimen como el de Piñera a un régimen como el actual último gobierno, ¿no? de Boris, y que implican la vigencia de ciertas políticas de Estado, es decir, políticas que se mantienen con independencia del régimen político vigente. La legitimidad de las reformas tiene que ver con su carácter, digamos, conflictivo o antagonizante, o, digamos, reformas que son bienvenidas por la ciudadanía, que gozan de fuerte legitimidad. Las primeras, digamos, las antagónicas o antagonizantes, crean muchas resistencias. Doy algunos ejemplos, ¿no? Aquellas que, por ejemplo, desplazan personal a través de la digitalización, con lo cual se reitera la tendencia a lo que ocurría desde la primera revolución industrial, ¿no? Donde los luditas entraban en los talleres y destruían las máquinas porque las máquinas les quitaban trabajo. Bueno, acá pasa algo parecido, o reformas que tienen que ver, por ejemplo, con la digitalización de los procesos de compras y suministros, que hacen a estas contrataciones procesos mucho más transparentes, pero que al mismo tiempo, cuando existen prácticas corruptas dentro del Estado, tienden a ser resistidas, ¿no? Y en general políticas que luchan contra la corrupción, que afectan intereses y por lo tanto crean resistencias, frente a otras que no tienen o no tienden a generar ningún tipo de controversia, porque están más aisladas seguramente del debate político, como como puede ocurrir en el caso de reformas que, por ejemplo, se producen al interior de un Ministerio de Relaciones Exteriores, o que no afectan la cuestión sensible como puede ser el turismo, ¿no? O la energía atómica, el caso de la Argentina, por ejemplo, que es un área que nunca ha tenido controversia, gran legitimidad, o el área de la tecnología agraria, por ejemplo, que también las transformaciones que se hicieron a lo largo de los años fueron absolutamente legítimas, ¿no? El presupuesto participativo, para tomar alguna de las reformas más recientes, ¿no? O por lo menos de las últimas décadas, las ventanillas únicas donde alguien que quiere habilitar una empresa
puede ir a un solo lugar y puede tener, digamos, que hacer allí todos los trámites necesarios en one step, como se llama en inglés, política que introduce Margaret Thatcher justamente, ¿no? El reconocimiento del derecho a la información pública, que también nace con plena legitimidad. Es decir, podemos distinguir también este criterio de clasificación de las reformas en términos de su legitimidad. Podemos hablar de la viabilidad de las reformas, donde ahí ya sí entran a jugar un montón de circunstancias. Una reforma puede, digamos, nacer con todas las condiciones de viabilidad y de apoyo, pero resulta que a mitad de camino no se dispone de los recursos o no se previó realmente cuál es la dotación de recursos humanos o materiales que son necesarias, o de pronto a mitad del intento de implementación surgen impedimentos normativos, o hay sesgos culturales, o de pronto encuentra resistencia de algún sector de la ciudadanía, ¿no? A veces esa viabilidad puede estar, digamos, afectada por la propia inestabilidad del liderazgo político, la sucesión de distintos ministros, ¿no? que dan marcha atrás, ¿no? Y donde hay un punto que es muy importante a reiterar, que a veces, digamos, no se toma suficientemente en cuenta, y es que el back office, o sea, allí donde hay que generar capacidades institucionales para llevar adelante la reforma, o sea, el organizarse para reorganizar, como lo he llamado en algún trabajo, justamente que se refiere a este tema, que hay que reorganizarse internamente para poder reorganizar, ¿no? Y no tomar en cuenta, en ese caso, las capacidades institucionales necesarias, ¿no? El componente de capacidad institucional para llevar a cabo las reformas, bueno, se convierte justamente en el punto débil de esos procesos de transformación. Y hay también variaciones desde el punto de vista del estilo de aplicación de la reforma, ¿no? Podríamos clasificarlo en términos de uso de métodos coercitivos o consensuados. Los regímenes militares, por ejemplo, e incluso los regímenes neopatrimonialistas de los antiguos caudillos que existían en América Latina, desde la soledad del poder, no buscan acuerdos en la sociedad, sino que deciden simplemente llevar adelante desde arriba, ¿no? Una reforma, o a veces, bueno, esa aplicación de la reforma frente a un proceso de crisis extrema como la que ocurrió al comienzo de los 90 con la hiperinflación en la Argentina, dio lugar a una drástica reforma que implicó justamente la aplicación de los principios de New Public Management, ¿no? De la nueva gerencia pública, que desmanteló el aparato del Estado. En otros casos hay consenso de llevar adelante reformas conjuntamente, como el caso de Costa Rica, donde en el año 2017 los distintos poderes del Estado se asociaron, el legislativo y el judicial, más un cuarto poder que existe en Costa Rica, para firmar el primer acuerdo nacional del Estado abierto. Así ya se llamó por primera vez Estado abierto, digamos, por parte de un gobierno nacional, ¿no? Y quiero marcar dos situaciones particulares que tienen que ver con estas reformas desde arriba. Por un lado, digamos, cuando se le asigna a un equipo de consultores, a un equipo de técnicos, el diseño de un proceso de reforma sin ningún tipo de negociación, sin ningún tipo de acuerdo, ¿no? Que intenta ser llevado desde arriba. Ese fue el caso justamente del gobierno de Menem en la Argentina, ¿no? Otro tipo de reformas que son impuestas, en realidad, con el eufemismo de la utilización del término condicionalidades de la banca internacional o de la banca multilateral,
que a veces exigen a los países la adopción de ciertas políticas como la privatización de un banco público o la eliminación del carácter estatal de algún organismo que según, digamos, esta concepción tiene que pasar al sector privado, y que lo ponen como condicionalidad de un crédito internacional, por ejemplo, ¿no? Que es también, digamos, una fuente de aplicación de las reformas, en cierta forma desde arriba o desde afuera, podríamos decir. Y creo que este es el último criterio, que es el que tiene que ver con la continuidad, ¿no? Donde de nuevo aparece la gradualidad y los esfuerzos continuos, esto de política de Estado frente a reformas que son totalmente erráticas, totalmente discontinuas, ¿no? Y donde, para tomar un ejemplo de un caso de crecimiento gradual en el proceso de cambio, podemos utilizar sin duda las tecnologías digitales, porque la digitalización es un proceso que va avanzando en el sector público al ritmo que avanza también la propia tecnología digital, y por lo tanto van incorporando nuevas aplicaciones en el funcionamiento del aparato del Estado. Lo mismo también podríamos decir respecto de la filosofía del Estado abierto, donde la posibilidad de que los países presenten cada 2 años un plan de acción en materia de gobierno abierto a la alianza del gobierno abierto que se ha constituido mundialmente y que exige a los países la presentación de estos planes de acción y de compromisos que tienen que cumplir, bueno, también implica gradualmente el crecimiento de la adopción de esta filosofía por parte del Estado. Hemos llegado a la penúltima clase, al fin de la penúltima clase, creo que acá... sí, perdónenme, tengo una última que tiene que ver con los escenarios futuros. Bueno, aquí obviamente la información es la herramienta futura y va a seguir siendo la herramienta esencial del cambio que se tiene que producir en el sector público, en la medida en que, digamos, se están revolucionando los sistemas de gestión integrada en materia de presupuesto por resultados, gestión financiera, auditoría, adquisiciones, gestión de programas y proyectos, monitoreo y evaluación. Esto ha sido una verdadera revolución con un desarrollo muy autóctono de estas tecnologías en América Latina, que han sido equipos de consultores latinoamericanos los que incluso han exportado este tipo de técnicas a otros países del mundo, incluso del mundo desarrollado. La gestión del talento humano, que hoy en día es fundamentalmente una gestión electrónica, ¿no? En la medida que la digitalización permite la programación de recursos humanos, el registro, el monitoreo, el control de los recursos, de los concursos, de los legajos de personal, el pago de haberes, de la evaluación del desempeño, los organigramas de reemplazo. El gobierno electrónico, obviamente, porque se trata justamente de este tipo de tecnologías, y el gobierno abierto porque también facilita el acceso de los ciudadanos y la posibilidad del ejercicio de ese triple rol al que me refería anteriormente. Así que ahora sí, digamos, con esto, digamos, termino la clase de hoy y si quedan unos minutos recojo algunas preguntas y si no, las podrán plantear a través de la plataforma, ¿verdad? Yo con todo gusto las responderé en el curso de la semana. Muchas gracias. Muchísimas gracias, profesor. Estupenda penúltima clase. Vamos a ver si hay alguna pregunta que puedan levantar la mano. Ya saben que es activar la manita para levantar la mano, o de manera escrita. Carlos Rodríguez nos había dicho algo por escrito y ya levantó la mano. Ya le vamos a dar la palabra entonces. A ver, Carlos. Ya estás como panelista.
Buenos días, ¿qué tal, profesor? Saludos a todos. Carlos. Yo le quería preguntar, es la impresión que yo tengo de lo que he leído, que las reformas presupuestarias tienden a ser bastante complejas y tendientes al fracaso. No alcanzan los objetivos que se plantean en muchos casos o en la mayoría de los casos, y a su juicio, en su experiencia, el conocimiento que tiene de los procesos de reforma en la región, ¿cuáles serían los factores más importantes que explican esta tendencia al fracaso en América Latina, en particular en las reformas presupuestarias? Bueno, mi respuesta es la siguiente. Hay que ver qué entendemos en tu pregunta por reforma presupuestaria, ¿no? Porque una cosa es tratar de, por ejemplo, equilibrar el presupuesto, ¿no? Si estamos hablando de eso cuando hablamos de reforma presupuestaria. Otra cosa distinta es digitalizar el proceso presupuestario e integrarlo con el proceso de planificación, presupuesto, tesorería, crédito público, ¿no? Y eso sí ha tenido un progreso notable, me consta. Conozco a los autores, he trabajado con ellos en algunos países en cuanto a la incorporación de la tecnología vinculada con la administración de recursos humanos, que se ha convertido en un componente más de estos procesos de gestión integrada de recursos financieros, ¿no? Y en ese sentido, yo creo que los progresos han sido realmente notables, ¿no? Sé que esto ha funcionado en Chile, en Uruguay, en Centroamérica, han habido progresos importantísimos, México. Yo no sé si podemos hablar de fracaso en ese sentido. Yo diría más bien que ha sido muy exitoso, ¿no? La implantación de las tecnologías de gestión presupuestaria. Ahora, que no se haya conseguido transformar los presupuestos como tales, en el sentido, bueno, eso no tiene que ver con el presupuesto, porque no hay que echarle la culpa, digamos, digamos, al medicamento, ¿no? Sino que hay que echarle la culpa al enfermo que no ha tomado el medicamento, por lo tanto no se ha curado, no ha aplicado. La tecnología la puede aplicar, pero si resulta que gasta por encima de lo que debería gastar, nunca va a llegar al equilibrio presupuestario, ¿no? Gracias, profesor. Bueno, gracias, Carlos. Perfecto. Ahí, Roberto, ¿quieres levantar la mano para hacer el comentario? A viva voz, Roberto Escobar. Si no, vamos a leer el comentario, quizás no puedas tener el audio. Colocamos o leemos el comentario que habías escrito y sería, profesor, el último, a no ser que venga otro. Bien. Ajá. Y indica. Roberto hacía el comentario que hizo Rommel Torres y indica lo siguiente: muchas estrategias de desarrollo que adoptan los estados no consideran la participación de los ciudadanos en el seguimiento y control de la gestión pública. Por ejemplo, El Salvador adoptó el Bitcoin como moneda de curso legal ante la no aprobación de mucha población. Saber el comentario del profesor al respecto. Es ese, profesor. Bueno, sí, creo que hasta ahora es el único país del mundo que ha adoptado el Bitcoin y las criptomonedas como, digamos, como moneda de reserva, ¿no? No sé si también de circulación, no conozco, digamos, la aplicación concreta de esta digamos, este nuevo medio de cambio, ¿no? Pero, a ver, si alguien que tiene alguna preparación, como yo, que ha escrito además sobre esto, ¿no? En mi libro que voy a desarrollar la clase que viene sobre el Estado en la era exponencial, todavía no llega a comprender totalmente o en profundidad
digamos, todo el tema de las criptomonedas, de blockchain, del Bitcoin, etcétera, ¿no? ¿Cómo podemos pensar que la ciudadanía tendría un rol activo, sea en la adopción, en el proceso de adopción de esta decisión, que es una decisión muy trascendente y además única en el mundo, ¿no? Con lo cual es arrojarse a la piscina sin saber si hay agua, ¿no? Es casi una aventura, ¿no? Bueno, tal vez tendría que haberse hecho un proceso de consulta con organizaciones especializadas, tal vez se hicieron, no lo sé, pero yo descartaría la posibilidad de que haya en una decisión de tanta, digamos, trascendencia tecnológica y de tanto conocimiento que requiere, digamos, un conocimiento especializado tan profundo, ¿no? Descartaría la posibilidad de, digamos, la consulta a la ciudadanía. Si nos referimos a la ciudadanía desde el punto de vista institucional y estamos hablando de institutos especializados en economía, del sector privado, universidades, etcétera, bueno, tal vez me parecería que sí, que tendría que haberse producido esa consulta. Pero a veces una decisión de tanta trascendencia con la fuerte posibilidad de que haya alguna reacción negativa por parte de la sociedad, bueno, puede dar lugar a que se tomen justamente estas decisiones en soledad, ¿no? Porque bueno, se las considera importantes, de acuerdo con la concepción que tenga un gobierno determinado, y bueno, no necesariamente someter la consideración ciudadana, ¿no? Eso es lo que pienso. Perfecto. Muchísimas gracias, profesor. No hay una mano levantada o alguna pregunta escrita adicional. Ahora, solamente le damos las gracias a usted y a todos los asistentes y recordar que estaremos colocando en breve esta grabación en el campus virtual, al igual que la presentación PowerPoint que el profesor ya nos pasó y ya se encuentra en el campus virtual, no de esta clase, sino de la anterior, de las anteriores. La voy a mandar hoy mismo. Perfecto, perfecto. Y recordar que, por favor, vayamos trabajando en este proyecto final y cualquier consulta, ahí está el correo del profesor. Recordemos que los mejores trabajos estarán publicados junto con un artículo del profesor en un libro de la colección Experiencias de la Escuela del CLAD. Ahora solamente nos despedimos recordando que la última clase no es este jueves, sino el próximo lunes 14 de noviembre a la hora habitual, 9 horas de Caracas. Muy bien. ¿Algunas palabras finales, profesor? No, simplemente estoy leyendo los agradecimientos por parte de los participantes. Exquisito, pone alguien, que me resulta un término muy simpático. Así que bueno, este tipo de reconocimiento, por supuesto, es muy grato, y por mi parte también les agradezco mucho el que hayan disfrutado o aprovechado la clase. Gracias. Y nos vemos entonces el lunes que viene. Así es. Muchísimas gracias a todos. Adiós. Adiós. Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo CLAD. La Escuela CLAD ofrece actividades formativas como cursos, talleres y seminarios con formatos virtual, presencial y mixto, dirigidas a directivos y funcionarios públicos en temas de relevancia para fortalecer sus competencias estratégicas y directivas. El CLAD organiza conferencias internacionales con los especialistas más destacados en sus respectivas áreas de atención y con altas autoridades nacionales responsables de la reforma y modernización de la administración pública de sus países. Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo CLAD, por la reforma, modernización e innovación del Estado y la administración pública.